Agustín de Hipona o San Agustín, en latín Aurelius Augustinus Hipponesis, Tagaste 13 de noviembre de 354 y por Regius 28 de agosto de 430. Es junto con Jerónimo de Estridón, Gregorio Magno y Ambrosio de Milán uno de los más importantes padres de la Iglesia latina. Nació el 13 de noviembre de 354 en Tagaste, pequeña ciudad de Numidia en el África romana. Su padre, llamado Patricio, era un pequeño propietario pagano cuando nació su hijo. Su madre, Santa Mónica, es puesta por la Iglesia como el mejor ejemplo de mujer cristiana, de piedad y bondad probadas. Madre abnegada y preocupada siempre por el bienestar de su familia, aún bajo las circunstancias más adversas. Mónica le enseñó a su hijo los principios básicos de la religión cristiana y al ver cómo el joven San Agustín se rebelaba, se separaba del camino igual del cristianismo, se entregó a la oración constante en un medio de gran sufrimiento. Años más tarde, Agustín se llamaría a sí mismo el padre del hijo de las lágrimas de su madre. San Agustín estaba dotado de una gran imaginación y de una extraordinaria inteligencia. Se destacó en el estudio de las letras, mostró un gran interés hacia la literatura, especialmente a la griega clásica y poesía de gran elocuencia. Su conversión al cristianismo fue en Milán, donde se produjo la última etapa antes de su conversión. Empezó a asistir como catecúmeno a las celebraciones litúrgicas del obispo Ambrosio, quedando admirado de sus prédicas y de su curación. Entonces decidió romper definitivamente con el maniqueísmo. Esta noticia llenó de gozo a su madre, que había viajado a Italia para estar con su hijo y que se encargó de buscarle un matrimonio acorde con su estado social y dirigirle hacia el bautizo. Se despidió de su compañera sentimental con gran dolor y en vez de optar por casarse con la mujer que Mónica le había buscado, decidió vivir en ascesis, decisión a la que llegó después de haber conocido los escritos neopláticos gracias al sacerdote Simpliciano. Recorrido intelectual y pensamiento de San Agustín. Agustín fue un autor prolífico. Escribió más de 100 obras, entre las que destacan las Confesiones sobre la Trinidad, sus cartas y Ciudad de Dios. Estos libros son el resultado de la biografía actual y su conversión al cristianismo, ya que su vida intelectual no empezó de la mano de la Iglesia. Durante 10 años, Agustín se mantuvo como maniqueísta, siguiendo los principios del bien y del mal del dualismo ontológico, predicados por el fundador de la secta maní. De su etapa maniqueísta pasó a una breve estancia en el escepticismo académico. Finalmente, al llegar a Milán, conoció a Ambrosio y comenzó sus primeras lecturas de neopláticos como Plutonio. Luego de su posterior conversión al cristianismo, la filosofía de San Agustín se refiere como la construcción de una serie de discusiones teóricas sobre distintos ejes: la belleza, el bien y el mal, el orden, el tiempo y la memoria. Todos ellos están relacionados de diferentes maneras. Por ejemplo, la salud es el orden del cuerpo, la belleza el resplandor. El pensamiento de San Agustín se ordena entonces en un recorrido intelectual claro, una forma retórica, el descubrimiento de la problemática filosófica a través de Cicerón, un acercamiento y la posterior adhesión del maniqueísmo, un abandono del maniqueísmo por insatisfactorio en relación al problema de bien y mal, una breve estancia en el escepticismo académico. Las obras de San Agustín, como fueron mencionadas antes, son más reconocidas, algunas tales como De pulcro et apto, sobre el orden, sobre la vida feliz, sobre la brevedad del alma, contra académicos, soliloquios de música, sobre el libre albedrío, sobre el Génesis contra los maniqueos, de Magister y Confesiones. Santo Tomás de Aquino, en italiano Tommaso de Aquino, 1224-1225. Fue un presbítero, fraile, teólogo, filósofo y jurista católico, perteneciente a la orden de predicadores. Es considerado principalmente representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. En materia de metafísica, su obra representa una de las fuentes más citadas del siglo XVIII, además de ser punto de referencia de las escuelas del pensamiento tomista y neotomista. La Iglesia Católica la nombra doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad, y considera su obra fundamental para los estudios de filosofía y teología. Fue el principal defensor clásico de la teología natural. Sus comentarios sobre las obras de Aristóteles lo lanzaron a la popularidad. La recepción de su obra favoreció la compatibilidad entre el pensamiento aristotélico y la fe católica. Asimismo, recibió influencias del platonismo de Agustín de Hipona y del aristotelismo de Averroes y Maimónides, a quien tomaba como autoridades. Sus obras más conocidas son la Summa Theologiae, una compendio de la doctrina católica, en la cual trata 495 cuestiones divididas en artículos, así que se encuentran sus 5 vías, y la Summa contra Gentiles, compendio de apología, y la Summa de Gentiles, compendio de apología filosófica de la fe católica, que consta de 410 capítulos, agrupados en 4 libros redactados a petición de San Raimundo de Peñafort.
La obra escrita de San Tomás de Aquino es inmensamente teniendo en cuenta que murió con 49 años y considerado que al mismo tiempo llegaría a recorrer unos 10.000 kilómetros en viajes de pie. Se comprende que su obra está calificada por algunos como una hazaña inigualable. Sus obras más extensas y generalmente consideradas más importantes y sistemáticas son sus tres síntesis teológicas o sumas, Summa Theologiae, Summa Contra Gentiles y sus Scriptum Super Sentantias. Aunque el interés y la temática principal siempre es teológico, su obra abarca igualmente comentarios de obras filosóficas, polémicas o litúrgicas. Resulta especialmente conocido por ser uno de los principales introductores a la filosofía de Aristóteles en la corriente escolástica del siglo XVIII y por representar su obra una síntesis entre el pensamiento cristiánico y el espíritu crítico del pensamiento aristotélico. A lo largo de la historia se le han atribuido obras espurias que con el paso del tiempo han dejado de ser consideradas de su autoría, así como sus obras se encuentran divididas en tres síntesis teológicas o sumas, 9 tratados de la forma de disputas académicas, 12 disputas cuyodlipetales, 9 exegesis sobre las Sagradas Escrituras, una colección de glosas de los padres de la Iglesia sobre los evangelios conocida como Catanea Aurea, 11 exposiciones sobre los trabajos de Aristóteles, 2 exposiciones de trabajo de Boecio, 2 exposiciones de trabajo de Proclo, 5 trabajos polémicos, 5 opiniones expertas o responsas, 15 letras sobre teología, filosofía o temas políticos, un texto litúrgico, 2 oraciones famosas, aproximadamente de 85 sermones y 8 tratados sobre teología. René Descartes es un filósofo y matemático. Realizó numerosas contribuciones importantes en varios campos del conocimiento. Una de sus contribuciones más destacadas fue la fundación del racionalismo moderno y su enfoque en la duda metódica como método para alcanzar la verdad. Aquí algunas de las cosas más importantes que hizo. Método cartesiano. Descartes es conocido por su método de duda metódica presentado en su obra Discursos del Método. Este método buscaba establecer una base firme para el conocimiento humano, rechazando cualquier creencia que pudiera ser puesta en duda y aceptando solo aquellas ideas que fueran claras y distantes percibidas por la mente. Cotijo. Esta famosa frase encapsulada la certeza del yo como pensante del mundo en duda radical. Descartes es un argumento que incluso si no demás fuere iluso, la capacidad de dudar y pensar demostraba la existencia de un individuo que duda. Geometría analítica. Descartes fue pionero en el desarrollo de la geometría analítica que funciona en la geometría con el álgebra. Esta innovación permitió la representación de figuras geométricas mediante las ecuaciones algebraicas y viceversa, lo que tuvo profundo impacto en el desarrollo de las matemáticas y físicas. Estas contribuciones establecieron a Descartes como uno de los filósofos más influyentes de la historia, cuyas ideas continúan siendo objeto de estudio y debate en campos que van desde la filosofía hasta la matemática y la ciencia. Martin Heidegger es un influyente filósofo del siglo XX, realizó diversas contribuciones importantes en los campos como la fenomenología, la hermenéutica y la ontología. Aquí tienes algunas de las cosas más importantes que hizo. Ontología. Hegel es un conocido principalmente por su obra magistral Ser Tiempo, donde desarrolla un concepto de ontología, fenomenología. En esta examina la naturaleza del ser humano y las cuestiones del ser en general, explorando cómo la existencia humana se entrelaza con el mundo y cómo el ser humano se relaciona con su propia existencia. Destaco el concepto de existencia auténtica. Heidegger distingue entre existencia auténtica y una existencia inauténtica. La existencia auténtica implica la comprensión clara y una apropiación irresponsable de la propia existencia, mientras que la existencia inauténtica se caracteriza por la alineación y la conformidad y la falta de reflexión sobre la vida. Crítica a la metafísica tradicional. Heidegger cuestionó la tradición filosófica occidental, especialmente la metafísica tradicional, argumentando que ha descuidado la pregunta fundamental sobre el ser y ha caído en la superficialidad y la trabilidad en su búsqueda de fundamentos absolutos. Estas son algunas de las contribuciones más destacables de Hegel, cuyo pensamiento ha ejercido una influencia significativa en la filosofía contemporánea. La filosofía política de Nicolás Maquiavelo, especialmente expuesta en su obra más famosa, El Príncipe, representa un punto de inflexión en el pensamiento político occidental.
Maquiavelo vivió en una época turbulenta en la historia italiana, en la que los principados estaban constantemente en guerra y la política estaba marcada por la intriga y la traición. Y su obra refleja ese contexto y ofrece un enfoque programativo y realista de la política. Algunos de los aspectos clave de la filosofía política de Maquiavelo incluyen: 1. La separación de la ética y la política. Maquiavelo argumenta que el gobernante no debe ser limitado por consideraciones morales en el ejercicio del poder. Para él, el fin justifica los medios, lo que significa que un gobernante debe estar dispuesto a utilizar tácticas y morales, si eso es necesario para mantener el poder y la estabilidad del Estado. 2. El concepto de virtud. Maquiavelo define la virtud como habilidad política y militar necesaria para mantener, expandir el poder. Esta virtud no se basa en la moralidad en el sentido tradicional, sino en la capacidad de actuar decisivamente y con astucia para alcanzar los objetivos políticos. 3. El Estado como fin en sí mismo. Maquiavelo enfatiza la importancia del Estado como la institución central de la sociedad. Todo lo que hace el gobernante debe estar dirigido hacia el fortalecimiento y la estabilidad del Estado, incluso si esto significa sacrificar la libertad individual o recurrir a la crueldad. 4. La importancia de la estabilidad política. Maquiavelo advierte sobre los peligros y la división y la inestabilidad política, argumentando que un Estado debido es vulnerable a la conquista del exterior y al caos interno. Por lo tanto, aboga porque un gobernante centralizado, incluso si esto significa la supremación de la política de la libertad y la participación democrática. En resumen, la filosofía política de Maquiavelo es programativa y realista y centrada en el ejercicio del poder. Su enfoque ha generado un intenso debate a lo largo de los siglos, con algunos viendo sus ideas como justificación del autoritarismo y la tiranía, mientras que otros lo ven como un análisis lúcido de la naturaleza y la política humana. También hay otros puntos importantes que pues acá vamos, que es el 5 que es uno de los principales que dijo, que es el 5 la naturaleza humana. Maquiavelo tiene una visión pesimista de la naturaleza humana. Cree que los seres humanos son inherentes, egoístas, ambiciosos, propensos a la corrupción. Esta visión influye a su recomendación de que un gobernante debe ser astuto, desconfiado, ya que siempre debe asumir que otros actores políticos buscarán su propio beneficio. 6. La fortuna y la virtud. Maquiavelo distingue que entre la suerte y la virtud, la habilidad y la fortaleza de carácter. Argumenta mientras la fortuna puede influir en eventos políticos, en la virtud de gobernantes que determina la última instancia de su éxito, un gobernante virtuoso debe de ser capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes y tomar decisiones audaces aunque sea necesario. 7. La necesidad del equilibrio. Aunque Maquiavelo aboga por un gobierno fuerte y centralizado, también reconoce la importancia de mantener un cierto equilibrio de poder del Estado. Advierte sobre los peligros de la opresión excesiva y la falta de libertad, ya que esto puede provocar la alienación y la rebelión de la población. 8. El impacto de la teoría política. La obra de Maquiavelo ha tenido un profundo impacto en la teoría política occidental. Ha sido un objeto de interpretaciones diversas y a menudo contradictorias, desde aquellos que lo ven como defensor del autoritarismo hasta aquellos que se consideran un precursor del liberalismo político. Su énfasis es realismo político y su separación de la moralidad de la política han influido en muchos pensadores posteriores, incluidos Thomas Hobbes, John Locke y Max Weber. En resumen, la filosofía política de Nicolás Maquiavelo es compleja y multidimensional, y su obra sigue siendo un objeto de debate. Y también ha sido de reflexión del ámbito de la teoría política, pues ya que hasta el día de hoy hay investigadores, filósofos, políticos que hasta el día de hoy siguen estudiando lo que él dijo en esta